Escrituras que quiero compartir en unos momentos con ustedes, pero previo de ello quiero decirles algunas cosas que yo he ido descubriendo y encontrando. Usted que ya me ha conocido, que me conoce un poco más, sabe que yo soy bastante curioso y que trato la forma de no quedarme con una sola cosa de lo que nosotros hablamos en algún momento o de lo que leemos o de lo que vemos, sino que hay muchísimo que aprender, ¿sí? Y yo creo que todos en este mundo necesitamos valorar absolutamente todas las cosas porque de hecho hasta hay principios de poder que dicen que el que conoce tiene poder. No sé si me explico. Pero cuando le hablo de conocer, definitivamente, pues hay muchísimas cosas de las cuales hablar. Sin embargo, en esta mañana yo quiero centrarme en algo que creo que es puntual e importantísimo para la Santa Cena, porque esta mañana vamos a tomar la Santa Cena del Señor. No sé si usted quiere hacerlo y no sé si usted venía preparado, si usted quiere disponer su vida para tomar la cena. Lo que nosotros hacemos cada Santa Cena es explicar una de las razones, uno de los porqués de que nosotros hacemos esto. Yo les decía a ustedes en algún momento que esto nosotros lo deberíamos de hacer todo el tiempo que podamos. Y de hecho, si alguna vez usted quiere hacerlo en su casa, con su familia, también lo puede hacer porque es parte del recordatorio que nosotros hacemos ante Dios. No sé si me estoy explicando. Ahora voy a entrar de lleno a ese punto, a esos puntos de los que quiero compartirle. Primero quiero contarle que el concepto de sacrificio es bien interesante y pues ustedes tienen detrás mío ahí algunos conceptos de los cuales primero le voy a hablar y luego le voy a explicar por qué quiero hablarle de eso. En griego la palabra sacrificio es esto que usted ve ahí, Thusia, tusia se podría mencionar. Y yo el jueves estábamos en la transmisión y les estaba diciendo, hermanos, de verdad, si hay alguien que conoce de griego, porque aunque usted no lo crea, aquí han venido personas que estudian mucho la Biblia. Y una vez un amigo vino y me dijo, mira, tal palabra no se dice así en griego. Él es profesor de griego y de hebreo. Y me corrigió en amor porque bien se pudo haber parado y haberme dicho delante de todos, mira, tal y tal. Pero a lo que voy es que me llama la atención esto y le voy a explicar la razón, no solamente la pronunciación. Dice que proviene de una raíz que se dice tuo con H y dice es un verbo que significa matar o sacrificar con un propósito. ¿Sí? Eso es lo que se entiende regularmente como sacrificio, matar o sacrificar con algún propósito, pero ya me va a ir entendiendo. La palabra sacrificio también proviene de un concepto latino o de latín que se dice sacrum mas facere, y sacrum mas facere significa hacer sagradas las cosas. Fíjense que aquí nosotros nos encontramos con una realidad que no hemos analizado. Porque si yo le hubiera preguntado a usted, ¿usted qué concepto tiene de sacrificio? Probablemente muchos de ustedes me hubieran dicho el esfuerzo que yo hago todos los días a las 3 de la mañana para levantarme e ir a trabajar. Sacrificio es pasar 3 horas en el tráfico de nuestra ciudad. Sacrificio es que yo, por ejemplo, no me compré algo que yo quería porque había una necesidad en mi casa. ¿Verdad que todos pensamos que eso es sacrificio según nuestro ideal, lo que hemos aprendido y lo que sabemos? Porque, por ejemplo, a veces hacemos algo en la vida, ¿verdad? Y de repente nos dicen, ¿podrías apoyarnos con tal cosa? Y entonces viene alguien y dice, no quiero, pero voy a hacer el sacrificio. Y si usted se da cuenta, hasta cierta medida, esa palabra, esa expresión ha sido utilizada de otra forma, porque el verdadero sentido de sacrificio es sacrum, de santo, facere es hacer santo algo, o sea, separar algo con un propósito en específico. No sé si me explico. Aquí le quiero explicar algo que es importantísimo, ¿sí? Sí, sí. Pues en teoría es eso, porque, miren, es que y está interesante la consulta, porque fíjense que se toman cosas, se toma tiempo, se toman vidas y se separan para algo. No sé si me estoy explicando. En este concepto es bien general. Yo aquí no solo estoy hablando de lo que Jesús hizo, sino estoy hablando del concepto de sacrificio. ¿Sí me explico?
Y entonces, fíjese que aquí es donde todos nos deberíamos de poner a analizar porque a veces nosotros estamos separando cosas para nuestra propia vida, que no es que esté mal, pero a veces no le damos a Dios lo que realmente Él se merece. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, yo quiero compartirles a ustedes lo que Jesús hizo, porque lo que Jesús hizo no es algo tan simple o tan sencillo o tan fácil de venir nosotros y decir, ah, bueno, murió en la cruz, como ya los coros lo dicen y lo dice la Biblia, Jesús en la cruz, gracias por eso, y ya. Tanto que hemos escuchado, cantado y todo eso, que puede parecer para nosotros algo muy simple. Sin embargo, lo que Jesús hizo se conoce como el sacrificio perfecto porque, por ejemplo, la hermana nos preguntaba cómo se le llama a los rituales que se hacen en el mundo del ocultismo y todo eso. Pues sí, se llaman sacrificios, pero el sacrificio perfecto fue lo que hizo Jesús. ¿Saben por qué? Porque Jesús, dice la Biblia, y ya lo vamos a leer, que Él murió solo una vez. Solo se tuvo que hacer una vez un sacrificio y ya no hubo necesidad de más, porque Él lo cubría todo. ¿Me explico? Y es cierto que existen variedad de sacrificios, pero a lo que vuelvo con esto que le estaba diciendo es que nosotros a veces pensamos que sacrificio es venir y hacer un esfuerzo, pero no quiero minimizarlo ni que nadie se sienta mal en este aspecto, pero ese es quizá el grado más bajo del concepto de sacrificio. ¿Sí? Por eso le digo, no quiero minimizarlo porque podríamos hablar de muchísimas cosas. Alguien va a decir, ah, o sea, que usted me está diciendo que el que yo haya venido a la iglesia no significó algo importante. Sí significó algo importante dependiendo de cómo usted vino a la iglesia. Porque en la Biblia, en Romanos capítulo 12, dice que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. Pero si usted va a la iglesia, o sea, llega a la iglesia con cualquier otro propósito y se me vienen muchos a la mente, pero no quiero de verdad sonar ofensivo. Usted vino a perder su tiempo, perdóneme que se lo diga de esa forma. Pero volvamos a esto. La palabra sacrificio proviene del latín apartar algo y presentar algo. ¿Qué aparta usted? Porque Jesús sí apartó algo. De hecho, el sacrificio de Jesús no solo fue de Jesús, sino fue del Padre. Y es increíble, pero el Padre quiso tomar, oiga lo que le voy a decir, al único que era perfecto, santo y bueno, y lo quiso presentar delante de todos. Por eso hay un versículo en la Biblia que alguna vez yo platiqué aquí con usted y que tal vez muchos de ustedes han escuchado y quizá también se lo saben de memoria, que dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Esa entrega es un sacrificio para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el Padre sacrificó a su Hijo, ¿sí me explico? Lo apartó. Dios en la eternidad pudo haber dicho, esta humanidad ya se perdió, porque así parece, ¿verdad? Vemos lo que pasa en este mundo, ustedes, y podemos, nosotros como seres humanos, podemos descartar todo, ya dar por perdidas muchas cosas, pero Dios no da por perdido nada. Usted y yo podemos portarnos de muchas formas, buenas o malas, pero Dios no te ha dado por perdido. Dios no dice, contigo ya no puedo hacer nada. Quizá tu papá o tu mamá o alguien de tu familia o alguien en tu entorno puede decir, yo ya es caso perdido, pero para Dios no hay casos perdidos. ¿Y saben en dónde se demuestra eso? Que Jesús manda a su hijo, el que era bueno, para pagar un precio que nosotros no podíamos pagar. Ahora, le quiero mostrar algo más, porque aparte de separar para hacer santo algo, la palabra sacrificio en el hebreo se traduce de un concepto que se dice corbán. Fíjese, y la palabra corbán viene de kareb, que significa literalmente poner a menos distancia. Y esto me gustó todavía más, porque no solo es tomar algo para separar y ponerlo afuera de, sino que también significa acercar algo. Fíjense, por eso es que si usted recuerda, si alguno de ustedes ha leído la Biblia, en algunas partes de la Biblia habla de ofrendas, de holocaustos que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Y sabe para qué servían?
para que el pueblo buscara la manera de acercarse a Dios. ¿Sí? Ahora pasa algo sumamente extraordinario y es que yo alguna vez los mencioné acá y alguno dirá, eso parece un poco gracioso, pero es la verdad. Jesús está invitando a las bodas del Cordero, ¿sí? Como que a usted lo invitaran a una fiesta. Jesús le está invitando a las bodas del Cordero. Y resulta que el que invita a la fiesta paga todo. Su traje, porque la Biblia dice que usted va a ser vestido de lino fino. Su traje lo paga Jesús. Su pase para entrar a la fiesta la paga Jesús. La comida que usted va a comer en la cena de las bodas del Cordero la paga Jesús. La nueva vida que usted va a tener en la eternidad la paga Jesús. Entonces, hermano, pensando en todo esto, ¿por qué nosotros a veces decimos, no, gracias? ¿Por qué cuando nos hablan de Jesús? ¿Por qué cuando nos hablan de orar? ¿Por qué cuando nos dicen, acércate a Él, nosotros decimos, voy a pensar? Porque ahí va el fulanito que esa ofensa. A Jesús ustedes lo ofendieron, lo escupieron, se burlaron de Él. Él pagó el precio, Él invita y Él paga. Y a veces nosotros decimos, no, gracias. ¿Qué le parece? Increíble. Pero quien anda propiciando el acercamiento hacia nosotros es el que invita. ¿Dónde se ha visto? ¿Sí me explico? ¿Dónde, en qué historia se ha visto que el que te quiere regalar una millonada te anda persiguiendo y tú, no, gracias, así estoy bien? ¿Verdad que no somos así en el mundo, en lo material? Le dicen a usted, mira, unos tus 5 millones de dólares para comenzar. Y usted va a decir, no, fíjate que es que hoy es el clásico. Y cabal, cuando me tengo que juntar contigo, tengo que ver el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. ¿Usted qué hace? ¿Ah? Entonces, en la vida, nosotros tenemos que entender que lo sacrificial es prioritario. ¿Sí me estoy explicando? Lo que se vuelve sacrificio es una prioridad porque usted lo separa para algo. Dios dijo, voy a mandarles a mi hijo, pero no cualquier hijo, voy a mandar al mejor hijo que tengo. Y hoy estamos conmemorando en la Santa Cena que nos enviaron al mejor porque yo era el peor. Y cada vez que Dios me ve a mí haciendo cosas indebidas, antes de mirarme a mí, en el intermedio, mira a Jesús. Porque Jesús se para frente al Padre y le dice, sí, Señor, ahí donde te lo ves todo mal emplasticado, también por Él morí en la cruz. Y lo perdono. Porque yo soy el sacrificio perfecto. Si tú lo ves directamente solo a Él, vas a ver todos sus defectos. Pero si me miras a mí, antes de verlo a Él, lo vas a ver con ojos de misericordia. Jesús te ama. Es una noticia que te tengo que dar hoy. Jesús te ama. Jesús te sigue amando y te sigue esperando. Jesús sigue teniendo los brazos abiertos. Alguna vez yo le conté a usted, y esto es algo que quizá sería tema de discusión, pero para los usos, para los requerimientos en este momento, yo quiero recordarle a usted algo. Había en Guatemala un profesor que hace muchos años tuvo un programa de televisión aquí en Guatemala. Y él, fíjense que era una persona muy letrada, muy conocedor, muy intelectual. Y su programa, de hecho, se llamaba Mentes Sanas. Él tiene, creo yo, un colegio. Y tiene, digo, porque él, o sea, ya falleció, pero el colegio ahí está, creo yo. La cuestión es que él tenía su programa los sábados, imaginen ustedes, que tu prime time ni nada por el estilo. A él a las 6 de la mañana si quiere, el sábado. ¿A quién se levanta a las 6 de la mañana a ver un programa? Y más un programa educativo. Pero Sábado Gigante no nos lo perdíamos. Pero volvamos a esto, no me distraiga tanto. Pero mira, pues, le estaba diciendo esto, ¿sabe por qué? Porque resulta que este señor, cuando él terminaba su programa, saludaba a todo el mundo. ¿Y sabe qué decía? Decía, y recuerda, decía, que el hombre más grande que existió murió con los brazos abiertos. Es lo que le quiero decir hoy. Por eso le digo, es tema de discusión. Pero a lo que lo quiero traer con esto es que los brazos de Jesús están abiertos a usted y a mí. Y van a seguir abiertos. Pero es increíble que quien nos quiso dar lo mejor de la vida, el que hizo el sacrificio, él invita el pan. ¿Sí me explico?
Entonces, el propósito del sacrificio es acercarse a Dios mediante la ofrenda de un obsequio preciado, pero Dios jamás te va a pedir a ti algo que Él no haga antes. Hace un momento, Gaby estaba ministrando las ofrendas y recordándonos aquel pasaje de la viuda que no tenía mucho y que dio todo lo que tenía. ¿Sabe por qué esta mujer? Yo alguna vez lo platiqué acá. ¿Sabe por qué esta mujer hizo eso? ¿Sabe por qué? Porque ella amaba a Dios y ya sabía que Dios ya le había dado todo a ella. Y en su momento yo le estaba explicando a usted que yo también llegué a la conclusión de que esta mujer sabía que si daba todo lo que tenía, Dios era capaz de sostenerla a ella aún con la nada que le había quedado. Pero vuelvo a esto. Dios no va a pedirnos a nosotros algo que Él no sea capaz de hacer. Y si nos dice sacrifícate, es porque Él ya lo hizo dando a su hijo. Y si Jesús te dice sacrifícate en buscarme, es porque Él ya se entregó, porque Él ya sabe que es el dolor. Y lo peor de todo es que Él sabe que es pagar el precio por alguien más. Él no sabe qué es sufrir por su propia culpa. Nosotros sí. Nosotros nos equivocamos, fallamos y las consecuencias están delante nuestra. Tomamos malas decisiones y las consecuencias están delante nuestra. ¿Sí o no? Pero Jesús no tomó malas decisiones. Jesús no se equivocó, Jesús no erró. La Biblia dice que a él no se le encontró pecado y viene a pagar el precio por todos nosotros que sí nos hemos equivocado. Y perdón, tal vez estoy siendo un poco ofensivo cuando digo todos nosotros, pero digamos por mí, pues, porque yo sí me he equivocado. Amén. Entonces, basándome en esto, yo siempre quiero ser, eh, ¿cómo le digo? Conciso y claro, pero a veces me tardo un poco, ¿verdad? Aquí no diga amén, aquí puede usted quedarse. Pero miren, me pasó algo acá y no me sigue la presentación, pero Hebreos capítulo 10, casi todo el capítulo. Yo lo estuve revisando en estos últimos días y, ok, gracias. Si no van a pensar que algo falla aquí, es el que lo manipula. Yo no soy muy bueno para la tecnología, pero bueno, Hebreos capítulo 10, verso 14, es en donde lo quería ubicar. Y dice, y con su único y perfecto sacrificio, nos hizo perfectamente santos y completos para siempre. Y fíjense que yo estaba leyendo esto y lo leí en el idioma original y ¿sabe qué decía? Aquí no dice nos hizo perfectamente santos y completos, sino dice estamos siendo. Y acá yo le consulto algo a usted. ¿Cuál es la diferencia entre decir estamos siendo y nos hizo? Sí, hay pretérito, pluscuamperfecto y todo lo que usted quiera. Pero también pasa algo ahí interesante. Porque cuando nos dice nos hizo, nos está hablando de algo que ya fue y pasó. Pero cuando dice estamos siendo, ¿qué es lo que nos está tratando de dar a entender? Que vamos en el camino. ¿Me explico? Algunos acá están estudiando, ¿verdad? Y algunas de las cosas que están estudiando, su fin es graduarse de algún título universitario que les va a permitir, pues, acceder a ciertas cosas. Están estudiando la carrera, no tienen el título todavía. Y por favor, no lo compren. Pero a lo que voy es que una cosa es que nos digan ya eres y otra cosa es que nos digan tú eres el proyecto de. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, hizo una reserva por nosotros para perfeccionarnos. Entonces, el sacrificio de Cristo vale para que usted y yo podamos entrar al proceso de ser cambiados, de ser transformados. Si usted en el camino se encuentra con algún hermano, amigo, familiar o alguna persona que le habla de Dios y de repente le mira algo malo, no se decepcione de él, porque el que murió por usted no es el hermano. ¿Sí? Usted no ponga la mirada en ellos. Usted ponga la mirada en el que pagó el precio. Porque usted está inscrito en el mismo cupo para el mismo título. Llegar a ser perfecto. Pero hermano, le tengo una noticia. Espero que usted no se vaya triste de aquí hoy. A usted le falta todavía. Y usted sabe qué tuvo que haber hecho ahorita. A usted también me tuvo que haber. Y así está, nos va a decir. No, no es cierto. Sino
Nos falta, hermano, por eso estamos aquí. A la iglesia no viene la gente perfecta. Eso es un error que se ha cometido por muchos años. Que tal vez nosotros como iglesia hemos querido proyectar de que somos perfectos, infalibles, bien planchados, bien arreglados, que no hablamos mal, que no levantamos el tono de la voz, que no somos abusivos. Pero eso es un error. Nosotros todavía tenemos muchos defectos, estamos inscritos en el proceso para ser transformados y esto no es una licencia para que todos hagamos lo que querramos, pero sí tengamos claro que el único perfecto es Jesús. ¿Y sabe a qué regreso yo con esto? Que el único que era bueno fue el que quiso hacer las cosas bien. Es que a mí eso me sorprende, fíjense ustedes. Porque la misma Biblia dice en Isaías 53, todos nosotros nos descarriamos. Ahí no dice, el profeta Isaías no dice, todos ustedes se descarriaron. ¿Verdad que no dice así? Tampoco dice, todos los que no eran de Israel se descarriaron. Ahí dice, todos nosotros, ¿verdad? Como ovejas que no tienen pastor. Pero él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras culpas. El castigo de nuestra paz cayó sobre él. Es que yo no sé, hermano, yo le digo nuevamente, yo estoy sorprendido, admirado y a veces hasta me dan ganas de llorar cuando recuerdo que alguien que no, de verdad, en mi vida ni siquiera tenía vela. De verdad, o sea, él no tenía por qué importarle mi vida, pero él lo entrega todo por mí. O sea, él no pagó el precio de él pagó el precio de nosotros. Y por eso le digo, ¿cuánto costaba ser admitido por Dios para entrar al proceso de perfección? No lo sé, pero yo no lo podía pagar hasta que vino Jesús. Y él dijo, ¿cuánto es? Yo pago, yo invito, entren, perfeccionense, prepárense porque ya Dios les puso la mirada y a ustedes los quiere ver como sus hijos. Amén. Sacrificio perfecto. Uno se apartó. Hebreos 10:15 dice, el Espíritu Santo, y esto me gusta a mí porque yo últimamente he estado hablando algunas cosas con relación al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, hermanos, yo se los he dicho últimamente, no solo es para que hablemos en nuevas lenguas, que es bueno, para que profeticemos, que es necesario, para que tengamos revelaciones extraordinarias, para esto nos sirve, pero el Espíritu Santo también nos sirve para entender la obra de Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Para nuestra conducta. Y dice, el Espíritu Santo nos lo confirma mediante esta escritura, porque el Señor dice, después de esto, oigan, les daré este pacto, grabaré mis leyes en su corazón, dice, y fijaré mi palabra en sus pensamientos. Y entonces dice, jamás volveré a recordar sus pecados y actos impíos. Sí, nuestros pecados han sido perdonados y olvidados. ¿Por qué tendríamos que ofrecer otro sacrificio por el pecado? Dice acá. Y por si alguien de ustedes no tiene tal vez un poco del contexto de todo eso, en otro tiempo, el pueblo de Israel, todos, cada cierto tiempo, cada semana por lo menos, tenía que ir al templo y llevaban o un corderito o una palomita o algún tipo de ofrenda en especie para que el sacerdote que estaba de turno lo tomara y lo quemara delante del altar para pedir perdón. Hay 7 tipos de ofrendas y una de ellas es ofrenda por el perdón de los pecados. ¿Y sabía usted que eso lo hacía el pueblo de Israel todos los días, todas las veces que podían, por lo menos una vez a la semana? Ahora, yo le estoy hablando de esto, ¿sabe por qué? Porque aquí viene el escritor de Hebreos y dice, cuando Jesús murió en la cruz ya no era necesario que usted llevara nada, ¿sí? Y quiero decirle algo. Por ejemplo, la ofrenda que usted da física, económica en esta iglesia, no es para que usted haga un pacto por perdón de pecados. Eso no es así. Usted lo hace por agradecimiento, ¿sí? Porque ya alguien dio una ofrenda que es más grande que nuestra plata. O sea, perdón que lo diga de esta forma, pero yo no puedo comprar el perdón de Dios dando la cantidad que yo tenga de dinero. Lo que Él quiere es mi corazón. ¿Sí me explico? Ay, qué bueno, va a decir alguien acá. Damos lo que nace en nuestro corazón, ¿sí? Lo que sí puede hacer Dios es sanar tu economía cuando tú ofrendas con el entendido de que eso es un sacrificio.
también. Pero no voy a hablarles de eso hoy porque estamos hablando de la Santa Cena. A lo que voy es que, hermanos, lo que hizo Jesús sirvió para que usted y yo fuéramos perdonados. Quiero ponerlo a usted en una situación en este momento y no vaya a pensar que yo quiero manipularlo de ninguna forma, pero quiero ponerlo a usted en una situación. ¿Alguna vez usted tuvo algún conflicto? Que probablemente sí, digámoslo así, con su pareja, con un hijo, con su mamá o papá, con alguien que usted tiene en estima. Y regularmente lo que pasaba era que uno le cortaba el habla, ¿verdad? Uno dejaba de hablar y aquello que se llama comúnmente la ley de hielo, ¿verdad? ¿Usted le aplicó la ley del hielo o se la aplicaron a usted? Pero todo fue porque pasó algo. Lo que le quiero preguntar hoy es, ¿cómo se sintió usted después de que esa barrera se cayó? Que era una barrera que no se podía ver, pero existía. Porque aunque usted no lo crea, nos pasa. A mí me pasó una vez, tendría que medir mis palabras, hombre, pero me pasó una vez que a nosotros en la iglesia nos llegaron a hacer un alboroto unos muchachos. Quebraron ventanas y rompieron, ¿no se acuerdan? Rompieron cosas y unos amplificadores y de todo. Eso fue un fin de semana. El lunes iba yo allá alrededor de la, ¿cómo se llama? El estadio de la universidad, ¿sí? De la San Carlos, en Revolución. Ajá. Por ahí iba caminando yo a mis clases, ¿va? Cuando mira usted, de repente venía caminando un muchacho. ¿Quién cree que era? De los revoltosos. Y así venía. Él venía de sus clases y yo iba para mis clases, ¿no? Y yo iba caminando. No me había dado cuenta. ¿Sabe por qué me di cuenta que era él? Porque se cambió de banquete cuando me vio. No me quiso hablar, no me dio la cara. Y yo no le iba a pegar, va. A lo que lo quiero traer es que a veces uno siente culpa, uno se siente incómodo. Y cuando le pasan esas cosas, uno no dice, no, no quiero acercarme porque, me explico, nosotros así estábamos delante de Dios, no podíamos acercarnos a Él. Y resulta que Jesús rompe esa barrera y le dice a uno, mira, tú ahora te puedes acercar a Él y puedes decirle, amado Padre, porque hay alguien que acercó otra vez esas relaciones. ¿Me explico? Entonces, Jesús, cuando en la Biblia dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él, es porque alguien pagó un precio para que usted y yo nos sintamos en paz, primeramente con Dios, pero también con todas las demás personas. Amén. Ahora, le quiero decir un par de cosas más antes de que se vaya. Dice acá, ahora, por la sangre de Jesús, somos hermanos en la familia de Dios y Él nos invita a entrar en el lugar santísimo, porque así se llama esta iglesia. Si alguna vez usted se preguntó por qué la iglesia se llama así, hoy le explico. Resulta que Jesús se dio cuenta que en el tiempo antiguo solo un sacerdote podía entrar hasta el lugar más profundo del templo. ¿Sí sabían ustedes eso? En el tiempo de Moisés, en el tiempo de Josué, en el tiempo de los sacerdotes, de los levitas, en aquel tiempo solo un sacerdote podía entrar hasta el lugar más profundo del templo. El pueblo lo más que podía hacer era ir al santuario, ¿sí? Al atrio, así se llamaba. Y existen tres partes: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio solo llegaba el pueblo a dejar las ofrendas y a pedirle al sacerdote que pidiera perdón por ellos o que los ayudara a pedir a expresar alguna petición. En el lugar santo entraban algunos sacerdotes que iban a ayudar al sacerdote titular para poder entrar a hablar directamente con Dios, porque en el lugar santísimo estaba el arca del pacto que representaba la gloria que caía cada vez que se acercaba el sacerdote. Y pasaba otra cosa interesante: el sacerdote que entraba tenía que entrar con un lacito aquí amarrado. De verdad se lo digo, está en Levítico. Tenía que entrar con un lazo amarrado a su cintura y unas campanitas. ¿Sabe por qué?
Serio, ¿verdad? Pero todo el pueblo seguramente quería estar cerca de Dios. Solo uno tenía el privilegio. Eso sí, si no estaba digno y venía la gloria de Dios, mire, acababa con él. Nosotros ahora experimentamos la gloria de Dios y en lugar de que nos fulmine, nos restaura. ¿Y sabe quién pagó ese precio? ¿Sabe quién? Porque él fue al lugar santísimo del centro de la tierra. Él entró a lo profundo de la tierra. Y la Biblia dice que fue y tomó las llaves de la muerte y le dijo a la muerte, hasta aquí llegues. De aquí en adelante mando yo. Usted ahora puede entrar al lugar santísimo. Y por eso le digo, a mí me parece súper extraño, porque ahora que podemos entrar, decimos, no, gracias. Porque ahora que el pase es gratis, decimos, tal vez, hasta que ya no vea no sé quién. Pero sí, a ese al que a ti te cae mal, también le dieron la entrada gratis. Mejor pidámosle a Dios para que lo cambie. No de iglesia, sino que lo cambie a él. Y a ti, y a mí. Pero la entrada al lugar santísimo es gratis, hermano. Porque vino Jesús y dijo, ellos están muy lejos, Padre. Sí, pues entonces tú eres el Corbán, el Careb, el que acerca todo, el que hace las cosas más fáciles. ¿Y sabe qué es lo tremendo de esto? Que Jesús hizo las cosas más fáciles haciendo él lo difícil. Porque usted mucho puede querer a muchas personas, pero no sé qué tanto estaríamos dispuestos a morir. Morir por un hijo probablemente sí, morir por una pareja probablemente sí, pero ¿quién muere por un desconocido? ¿Ah? ¿Verdad? Y dice, por la sangre de Jesús somos hermanos. Puede ver a la persona que tiene a su lado y le puede decir, tú eres mi hermano, en la familia de Dios. Ahora, ¿sabe qué significa esto de ser hermano? Que somos una familia, ¿verdad? Los hermanos son una familia. Vaya, y ahora dice también, Él nos invita a entrar al lugar santísimo. ¿Se acuerda que yo le dije que Él pagó todo? Y en esta versión dice, invita. ¿Sí? Hay un dicho, no sé si lo decimos aquí en Guate también, yo lo he escuchado allá en El Salvador, que dice, el que invita pita. No lo decimos acá. Yo no lo he escuchado acá, la verdad. Pero allá significa que el que invita paga. Entonces Jesús nos invitó y pagó. Él te está diciendo, tú puedes entrar al reino, tú puedes entrar a la eternidad, tú puedes llegar a ser hijo de Dios. Yo pago el precio con su sangre. Y aquí sigue, hermano, en esto. Mire, en el verso 20 dice, porque nos ha abierto un nuevo camino que da para acercarnos a Dios. Y aquí quiero contarle algo más. En Dios, hermano, hay un nuevo camino. Por eso usted y yo necesitamos cambiar cosas. Y yo le dije en el principio, hace un momento, que no nos autoengañemos. Hermano, algo tiene que cambiar en nosotros al conocer a Jesús. Pero aquí pasan dos cosas. Algo tiene que cambiar, digo yo, pero puede cambiar por la religión o puede cambiar por el impacto de haber conocido a Jesús. Yo no sé qué prefiere usted, porque por esa razón a veces nosotros hablamos y nuestro actuar es incoherente con el hablar porque nosotros primero decimos que somos antes de ser. No sé si me expliqué. Pero en este punto es que Dios nos dice, a través de Jesús les abrió un nuevo camino. Significa que ustedes, abrazando la misericordia de Jesús, Jesús tiene que hacer algo con ustedes, hombre, y conmigo. Jesús tiene que hacer un cambio en nosotros. Jesús tiene que ayudarnos a que ese mal carácter se logre sujetar. Y no solo se trata de decir, no, ahora sí me lo propongo como propósito de año nuevo, que estamos ya en mayo. Porque en algún punto nos vamos nuestro carácter va a ser frágil. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Someternos a Jesús y decir, Jesús, como tú me estás dejando entrar, yo someto mi vida a ti. Y entonces el Señor empieza a cambiar lo que nosotros nunca pudimos cambiar.
el Señor empieza a hacer cambios en nosotros porque nos está mostrando un nuevo camino. Su sacrificio nos muestra un nuevo camino. Quizá algunos de nosotros estábamos destinados a vivir en una familia disfuncional, en una familia problemática, en una familia con muchos conflictos, en una familia que heredó violencia, en una familia que heredó abusos, ultrajes, en una familia, o quizás vivir sin familia estábamos destinados, o vivir ligados a un vicio o a una adicción. Llega Jesús y te dice, yo pago para que tú dejes ese vicio que tiene encadenado. Yo pago para que tú me conozcas y si te vuelves adicto, te vuelvas adicto a mí, no a las cosas de esta tierra. Yo no sé si usted lo sabía, pero hay un versículo en la Biblia que habla acerca de la muerte y dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Puede creer usted que yo un día estaba leyendo ese mismo pasaje en una versión en inglés y sabe qué dice? Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus adictos. Bueno, le voy a contar algo más. En la Biblia hay muchas formas de hablar acerca de la pasión. Fíjese. Y la Biblia siempre dice que las pasiones desordenadas llevan a la destrucción. Pero ¿puede creer usted que Jesús, cuando estuvo a punto de morir en la cruz, dice que cuando él dijo, mi alma está triste hasta la muerte y entregó su vida para ser sacrificado, dice la Biblia que la expresión que Jesús sintió fue una pasión desbordante, pero no por hacer algo malo, sino una pasión desbordante por querernos a nosotros salvar. ¿Sabe cómo es? Como el antídoto, ¿sí? Yo no soy experto en esto, pero los antídotos son básicamente partes de enfermedades que se toman para hacer retroceder una enfermedad. Entonces Jesús viene y dice, tú eres muy apasionado en las cosas negativas, pues yo tengo una pasión más grande que tus pasiones, que es morir por ti. Y Jesús murió por usted y por mí con pasión. No solo con compasión, sino con pasión. O sea, él quiso hacerlo. Porque cuando a Jesús lo estaban buscando para matarlo, él dijo, yo doy mi vida, no me la están quitando. Yo estoy aquí, yo la doy. Entonces él está ofreciendo un camino nuevo. Y dice acá, así como el velo se rasgó en dos, porque la tarde en la que Jesús murió, dice la Biblia, también hay un registro de eso, que la tarde en la que Jesús murió, el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo de arriba para abajo se rompió. Y eso representa muchas cosas, porque no fue de abajo para arriba. Y aunque parezca una cosa simple, de arriba para abajo significa que Dios estaba inaugurando un nuevo tiempo en la humanidad, en donde decía, cualquiera que quiera venir puede entrar. Se rasgó y dice acá, por eso me gusta esta versión, dice, así como el velo se rasgó en dos, el cuerpo de Jesús se abrió para que pudiéramos acceder a él libremente. Usted y yo tenemos acceso a Jesús. Estamos a una oración, han dicho algunos. Sí, usted puede ir en su carro entre tantos problemas y tantas cosas, o puede estar en su casa, o puede estar una madrugada que no puede dormir. Y está tan solo venir y decirle, Jesús, ámame. Y el Señor puede responderle de muchas formas. ¿Por qué? Porque así como se abrió el velo y Jesús permitió que todos podamos entrar, así está ahora la apertura de Dios para que todos los que lo necesitamos nos acerquemos a Él. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Este versículo ya se los había mencionado, pero quiero terminar diciéndoles a todos ustedes algo que tal vez es un recordatorio para algunos y para otros va a ser algo nuevo, pero quienes no lo sabían, Jesús es un nombre que en español fue la transliteración del Iesús del griego, porque así se le decía a Jesús en griego, pero en hebreo se le decía Yeshua. Y Yeshua significa el Señor salva, ¿sí? Donde usted ve el Y o el Y-A es referente a Dios. Y el Shua significaba la salvación.
Entonces, Jesús tenía un nombre que se llamaba salvación, el nombre de salvación. Pero ¿sabe qué es a donde lo quiero traer con lo que le estoy explicando ahorita? Alguna vez hablé de esto también acá. Es que no solo se dice Jesús, sino que se dice Jesucristo. ¿Alguien sabe qué significa la palabra Cristo? ¿Quién? ¿Quién da más? ¿Alguien sabe qué significa la palabra Mesías? Yeshua Hamashiach, así le decían a Jesús, que se tradujo como Jesús el Mesías, que se tradujo como Jesucristo. La palabra Cristo viene de un original griego que se dice Christos y significa el ungido. Y Yeshua Hamashiach viene de un hebreo que significa Jesús el ungido. Mesías es ungido en hebreo, Cristo es ungido en griego. Es la misma expresión. Pero fíjese que aquí es donde entra realmente el meollo de toda la cosa, porque a nosotros en la iglesia tradicionalmente nos han dicho, ahí viene el ungido del Señor cuando pasa alguien, ¿verdad? Y empieza a orar y milagros y señales y prodigios. Y yo no tengo nada, absolutamente nada contra eso. Pero ¿sabía usted que a Jesús desde la eternidad lo ungieron? ¿Y sabe para qué lo habían ungido? Para que muriera. Él era el cordero. Él era el corderito. Él ya traía la marca. Ese Jesucristo era la marca. Por eso fue que cuando Pedro en Mateo 16:18 le dice a Jesús, tú eres el Cristo, no le dijo, tú eres Jesús. ¿Se recuerda usted eso? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vino Jesús y le contestó, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Tú ya entendiste quién soy yo. Yo no soy solo alguien que hace milagros o que predica bonito o que es una persona que atrae multitudes y que le da de comer a muchos. Yo soy el que va a pagar el precio por ti y tú ya lo entendiste. Eso le dijo Jesús a Pedro. Cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, porque a ti te ungieron para que vinieras aquí a poner las cosas en orden. Eso significa Cristo. Bienaventurado eres cuando entiendes que Jesús es el ungido de Dios. Y así como hizo también Juan el Bautista, volteó a ver cuando iba pasando por ahí Jesús, dijo, ahí está el Cordero de Dios, el que está quitando el pecado del mundo. Amén. ¿Cuántos aceptan hoy el sacrificio de Jesús para sus vidas? ¿Cuántos agradecen ese sacrificio? Pueden cerrar sus ojos un momento. Y ahí donde usted está, con sus ojos cerrados, yo quiero invitarlo a que agradezca esto. Porque mire, hermano, usted y yo en la vida hemos recibido múltiples ayudas y favores de muchas personas y seamos agradecidos. Pero nadie ha hecho lo que Jesús hizo por usted y por mí. Así que si se trata de poner en valor lo que hemos recibido, hoy que usted puede tomar la cena del Señor, diga, gracias por acercarme cuando yo no quería. Gracias por amarme cuando yo no te amaba. Gracias por perdonarme cuando yo no estaba pidiendo perdón. Gracias por reconciliarme con mi Padre que está en el cielo. Gracias por darme una nueva expectativa de vida, porque antes de ti yo no entendía para qué había venido a esta tierra. Gracias por darme la familia que me diste. Gracias por darme el amor que me diste. Gracias por cubrirme de tantas cosas. Quizá algunos de nosotros hemos renegado porque nuestra situación en este momento no es la ideal. Pero solo diga gracias y derrame su alma por unos minutos y diga gracias, Señor, porque yo sé que aunque la cuestión en mi vida, en algo, no está como yo quisiera, solo sé que tú tienes el control de todo.
En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo Jesús, solo Cristo salva. Así que si alguien acá está agradecido con ello, yo quiero invitarlo a que ahí donde se encuentra diga: Señor, gracias. Y si alguien quisiera hoy entregarle su corazón a Jesús, reconociendo su necesidad profunda de ese amor, también la puerta está abierta. Y si quieren hacerlo, si alguien quiere hacerlo, con muchísimo gusto estamos aquí para poder guiarlo a que pueda acercarse al Señor. Mientras usted está ahí con sus ojos cerrados, diciendo: gracias por tu sacrificio, gracias por apartarte por algo hacia mí, gracias por reservar lo mejor para mí. Mientras usted está ahí, diga: Señor, yo sé que tú tienes planes de bien y no de mal, para darme un futuro y una esperanza, para que las cosas que hoy veo lejanas se puedan acercar, porque si te acercaste para amarme, ¿cómo no te vas a acercar para bendecirme? Si te acercaste para perdonarme, ¿cómo no te vas a acercar para darme algo que yo te he estado pidiendo? Si te acercaste cuando éramos enemigos, ¿cómo no te vas a acercar ahora que tú restableciste nuestra amistad? Gracias, Señor. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados de hace mucho tiempo, como por perdonarse los que hicimos hace poco tiempo. Como perdonaste, Señor, todas aquellas cosas en las que nosotros quedamos en mal. Gracias. Porque los seres humanos, Dios, olvidan fácil, pero tú no te olvidas nunca del amor tan grande que tienes. Si usted está listo ahí en el lugar en el que está, vamos a hacer que los elementos puedan acercarse a usted, y si quiere tomar la cena, puede hacerlo.